el lado oscuro de la meditación y por qué necesitas atravesarlo. Cuando yo empecé a meditar, mis principales objetivos era tener más paz, tener una mejor capacidad de enfoque, mejorar mi vida. Pero ahora me doy cuenta, y esto es para mí, la meditación no solamente se trata de estas cosas, la meditación te puede dar todas estas cosas, te puede mejorar tu vida, te puede mejorar tu capacidad de enfoque, más concentración. Pero ahora me doy cuenta de que la meditación no se trata de eso, mejorar tu vida, sino de usarla de otra manera. Y eso es lo que te quiero contar en este video. Porque eso es lo que para muchas personas se ve como los objetivos principales. Y eso va a pasar. Pero el principal objetivo de la meditación no es un objetivo de automejora o autodesarrollo, sino es un objetivo de autodestrucción. Es poder mirarte a ti mismo y destruir o desvanecer todo lo que tú crees que eres que realmente no eres. Porque si tú lo miras desde la perspectiva del ego, el ego quiere usar la meditación para tener más enfoque y concentración y poder utilizar eso en sus actividades diarias, en sus negocios, en sus relaciones, en lo que sea. Mejorarse a sí mismo para tener una mejor vida. Y eso va a pasar. O sea, no hay nada de malo cuando yo lo veía así, como tener una mejor capacidad de relacionarme con las personas, ser más enfocado, más disciplinado. Eso va a pasar indudablemente. Pero eso solamente es un nivel y yo me quedé durante muchos días en ese nivel, durante muchos años en ese nivel. Pero siempre meditaba, a pesar de que esos eran mis objetivos. Y cuando tú lo ves desde una perspectiva más del alma, el alma sabe que la meditación es necesaria para poder liberarse de lo que tú crees que eres, del ego. Es darse cuenta de que tú nunca fuiste un ego y que la paz que estabas tratando de ganar, no tenías que ganarla, ya estaba dentro de ti. O sea, tú no usas la meditación para ganar paz. Tú usas la meditación es para reconocer la paz que eres, porque eso es parte de tu naturaleza divina. Entonces, muchas veces todo esto de la meditación solamente se ve desde ese sentido superficial, que como te digo, estas cosas van a pasar y es genial tener concentración, es genial poder tener una sensación de que estás mejorando tu vida. Pero el principal objetivo para mí es autodestruirte. ¿Y qué me refiero a eso? Es como tú durante muchos años de tu vida, desde que empezaste esa experiencia humana, bueno, no quizás desde que empezaste, sino desde más o menos desde los 3 años, tú empezaste a formar una identidad personal, a través de un montón de pensamientos, creencias, emociones, experiencias, ya sean buenas o malas. Y eso es lo que consideramos el ego. El ego es un montón o un conjunto gigante de pensamientos que has pensado durante toda tu vida. Y eso es lo que tú crees que eres. Esa es tu identidad personal. Eso es lo que yo creía que era hasta ese 2013, que tenía 23 años, que llegué a la saturación de sufrimiento porque tuve una lesión en el hombro, había terminado con una pareja de 4 años, tuve una experiencia psicodélica súper grande con LSD y eso me sacó de mi ego. O sea, probé lo suficiente, mi dosis fue lo suficientemente grande para que mi ego muriera por un momento. Obviamente no es una muerte definitiva, pero fue un momento de muerte y entonces yo pude ver muchas cosas sobre mí mismo. Eso me llevó a la saturación de sufrimiento y gracias a esa noche oscura del alma, yo empecé a ver que lo que yo era simplemente una agrupación de pensamientos y mis problemas eran básicamente porque yo estaba apegado e identificado con ese cúmulo de pensamientos, experiencias, esa personalidad, esa identidad personal. Y entonces lo primero que me apareció fue la respiración consciente, pero no fue como tal como que yo la estuviera buscando, sino la única forma que tuve en ese momento que estaba tan en el fondo fue como, hey, no sé qué hacer con mi vida, estoy en la mierda, no literalmente, pero emocionalmente y mentalmente y físicamente porque casi no podía ni moverme, o sea, me sentía tan desmotivado y tan triste por no poder entrenar al gimnasio gracias a la lesión que me pasó, no fue por entrenar, sino por tocar batería sin calentar, sin estirar. Si eres músico tienes que estirar, eso es algo necesario. Y si vas al gimnasio también. Pero gracias a eso yo dije algo como, ¿saben qué? Yo no tengo ni idea de cómo manejar mi vida. Y ahí fue cuando mi ego se abrió un poquito. Y en ese pedacito en donde se abrió la intuición, la guía divina,
me envió ese video y decía que la meditación no era tan difícil como yo pensaba que era, porque yo siempre pensaba que la meditación tenía que uno utilizar mucha concentración, mucho enfoque. Esto es solamente para personas que están súper enfocadas. Si yo me siento a meditar, no puedo porque mi mente es súper inquieta. Además, ¿quién querría tener control mental? No se trata de ser libre y dejar que la mente sea lo que, ay, yo soy libre, yo no quiero tener control mental, eso era lo que yo pensaba. Pero el video decía, no, la meditación no es tan difícil como tú crees. La meditación es simplemente darle un trabajo a la mente. El trabajo más fácil es simplemente ser consciente de tu respiración. Siente el aire que entra por tu nariz, siente el aire que sale por tu nariz. Y eso fue lo que yo empecé a hacer apenas pude, digamos, que salir de esa noche oscura del alma, porque fue casi como un mes, 20 días, en una depresión brutal, con una culpa gigante, con una, o sea, sí, vergüenza sobre mí mismo, culpa más que todo, dolor físico, dolor mental, mis emociones estaban súper bajas, yo no quería hablar con nadie. Y todo eso me llevó a ver ese video y yo dije, voy a empezar a practicar. Y fue el primer día que yo empecé a practicar, porque digamos que esas cosas que consideramos como, sí, que no deberían estar pasando son realmente, digamos, problemas de salud mental. Yo tenía mucha depresión, me sentía ansioso, estresado, preocupado, ¿qué voy a hacer con mi vida? Si ahora ya no sé qué voy a hacer, entonces ya perdí el gimnasio, resulta que la carrera que estoy estudiando no me llena completamente, pero tengo que tener un cartón porque es que eso es lo que me han enseñado, tengo que ser un profesional exitoso para ser sí, alguien en la vida, necesito ser feliz con esto y mi mamá ya me está pagando, mi familia ya me está pagando la universidad y qué pasa si les digo que yo no quiero, no sé qué hacer, todas estas cosas, estar sufriendo de ansiedad, estrés, preocupación, depresión, todas estas cosas. Falta de concentración realmente también consideramos que son problemas o sea, es estar luchando con problemas de salud mental y eso era lo que a mí me pasaba. Pero yo no consideraba eso, yo no, o sea, sí, yo no los consideraba como una identidad, esto es una depresión que siempre me acompaña. No, fue en ese momento, esos últimos meses antes de la noche oscura del alma que yo empecé a sentir todas estas cosas, más, como más profundamente que nunca. Y cuando yo empecé a meditar, y ese es el problema, digamos que este es el lado oscuro de la meditación, pero tienes que atravesarlo. El lado oscuro es que si tú estás lidiando con todas estas cosas, estrés, ansiedad, enojo, ira, preocupación, depresión, lo que sea, ansiedad, cualquier cosa, si tú estás luchando con eso, o lidiando con eso ahorita, y tú empiezas a meditar, la meditación te va a obligar casi, más bien a forzar, a encarar todos esos demonios. Todos esos demonios vas a tener que mirarlos a la cara. Y si tu ego no es lo suficientemente fuerte, si no está lo suficientemente fortalecido, tú vas a huir de eso. O puede que durante que el proceso de la meditación se vuelva súper incómodo, un proceso muy abrumador, que es lo que uno escucha muchas veces en las redes sociales. Ay, no, yo me senté a meditar y sentí mucha ansiedad, uy, por eso no lo volví a hacer. En ese caso, el ego de esa persona no estaba suficientemente fortalecido, pero para mí, mi ego ya estaba era cansado. A mí me valía que estuviera débil o no, yo dije, voy a meditar. Voy a mirar esto de una vez por todas, porque la meditación fue lo que empezó a ayudarme a sacarme de todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Es lo que te digo, si tu ego no está lo suficientemente fortalecido, la meditación te va a forzar a mirar la ansiedad, la depresión, la tristeza, la lujuria, todo. Te lo va a poner ahí enfrente. Y para muchas personas, eso es muy incómodo, muy abrumador. Es como un viaje súper lleno de baches. Y prefieren no hacerlo. Pero si tú eres lo suficiente, o sea, si tú prefieres la sabiduría que el miedo, porque es realmente el miedo lo que hace que la gente no siga con sus procesos de meditación, pero si tú prefieres la sabiduría, tú vas a utilizar la meditación como para ver, encarar esos demonios y darse cuenta de que son una ilusión. No son reales, no son reales, son solamente pensamientos y un pensamiento solamente tiene poder si tú se lo das. Es decir, tu ego va a ver la meditación como un proceso súper difícil, incómodo, abrumador, cansón, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque cuando te sienta a meditar, la mente va a empezar a agitarse, va a volverse loca y vas a tener muchos pensamientos negativos. ¿Y qué es lo que hacen esos pensamientos? Los pensamientos negativos van a atacar tu identidad personal, es decir, tu ego, lo que tú crees que eres. Y como tú estás tan identificado con tu ego, estás tan identificado con esa identidad
basada en pensamientos, pues vas a tomar de manera personal todos los pensamientos que aparecen mientras estás meditando. Y por eso los resistes. Y cuando tú resistes un pensamiento, persiste. Y por eso la meditación te puede volver más ansioso y más deprimido, pero no es que te vuelva más ansioso, sino que eso siempre ha estado ahí, pero tú en ese momento, y está bien si en este momento no estás dispuesto o no sientes la fortaleza para mirarlo. De pronto no es el momento ahorita para ti, pero si estás viendo este canal desde hace quizás años o estás viéndolo desde ahora y ya estás meditando, es porque sí estás dispuesto, ya tienes la suficiente fuerza para encarar estas cosas y quizás ya las vienes encarando desde hace años. Y eso está genial. Pero el ego, o sea, la meditación para el ego es como un ataque personal. Entonces no quiere verlo. ¿Por qué? Porque tú crees que eres el ego. Pero eso es lo que haría un sabio, alguien que está más enfocado en la sabiduría o está más primordialmente tratando de encontrar la sabiduría, es darse cuenta de que si tú te sientas, te vas a dar cuenta de que todos estos pensamientos, todos estos demonios, bla, 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 problemas mentales, son simplemente una ilusión, no son reales. Son solamente pensamientos. Un pensamiento es real solamente si tú le das el poder. Es decir, la depresión, la ansiedad, todas estas cosas que yo sentía, estrés, preocupación, ¿qué voy a hacer con mi vida? Eran reales porque yo me identificaba con esos pensamientos. El sufrimiento que yo sentía en ese momento en mi vida no era por los pensamientos en sí, sino era porque yo les daba el poder, yo me identificaba, yo creía que los pensamientos era Diego. Estos pensamientos soy yo. Todos estos pensamientos sobre depresión, no debía haber hecho esto, bla, 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 pero es que no me puedo perdonar a mí mismo porque, mira, ahora llegué a esta depresión y bla. Todas estas cosas eran porque el Diego de ese momento creía que eran los pensamientos, pero el sabio se da cuenta de que tú puedes tener pensamientos. O sea, ningún pensamiento tiene poder, el poder lo tienes tú. Pero cuando tú le das tu poder a los pensamientos es ahí cuando empiezas a sufrir. O cuando te resistes a los pensamientos, cuando te aferras a lo que tú crees. Y eso es la noche oscura del alma, eso es lo que me pasó a mí. Yo estaba tan aferrado a esa identidad personal que había construido hasta ese año, que el sufrimiento me sacudió y la rompió. Yo ya no tenía nada que aferrarme. Pero mucha gente se aferra y eso es normal, o sea, eso es parte del proceso de evolución. Tenemos que aferrarnos al ego para darnos cuenta de que, no soy el ego. Todas estas ideas que yo tenía sobre mí mismo, resulta que son solamente pensamientos. Y eso es lo que hace la meditación. Después de que tú atraviesas ese lado oscuro de sentarte contigo mismo, observar tus pensamientos, observarlos sin juicio y darte cuenta de que todo tu sufrimiento es realmente vienes por tu mente. Como decía el Hua Hu Chin, que es un texto taoísta. Toda infelicidad es causada por la actividad de la mente. No es por la situación ni por lo que te hicieron. Y no significa invalidar cuando alguien te golpeó la cara o algo así. Porque esas experiencias fueron reales. Pero en realidad lo que te hace seguir sufriendo después de que pasó eso hace 10 años es tu pensamiento acerca de esa experiencia. No es la experiencia como tal, ni la persona, ni la emoción, ni el pensamiento. Es lo que tú haces con eso. Es el significado que le das. Pero a medida que tú meditas, esa relación con los pensamientos empieza a debilitarse y te das cuenta de que tú no eres el ego, de que tú no eres los pensamientos, de que tú no eres la historia ahí constante en la mente y empiezas a liberarte. Y es cuando empiezas a poner tu identidad personal más en el alma, en tu divinidad innata, en tu naturaleza espiritual, en tu Dios interno, como quieras decirle. Y es cuando te das cuenta, sí, mira, eso es lo que me pasó, yo me reía, eso es lo que decía el libro de Eckhart Tolle. Porque cuando yo empecé a meditar y al mismo tiempo empecé a leer libros espirituales. El primer libro que leí, siempre lo he dicho, pronto eres nuevo, pero no lo he dicho para ti en estos últimos videos. Es un libro que te recomiendo, se llama La Chispa Divina, de Rajinder Singh. Ese libro me abrió muchas cosas. Uno de los libros que leí después fue El Poder de la Hora, y en ese libro decía que cuando tú empiezas a observar tu ego, es decir, ya no lo tomas tan personal, como dice, o sea, tus pensamientos te están atacando lo que tú crees que eres, el ego. O sea, no te están atacando una pseudo-identidad. Pero como tú crees que eres esa identidad, crees que te están atacando a ti. Pero cuando tú observas esos pensamientos y te das cuenta de que tratan de hacer todo lo posible para atacarte o hacerte sentir culpable o lo que sea, con vergüenza, con miedo, con culpa, bla, 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 tú empiezas a reírte. Y yo me acuerdo que iba en el transporte público aquí en Bogotá, en Colombia, en el Transmilenio. Tenía que salir de un Transmilenio, pasar por una estación y coger otro Transmilenio. Y me acuerdo que iba enfrente del Campín.
Y en ese momento yo ya estaba como más acostumbrado a observar porque ya llevaba algunos meses meditando, a observar mis pensamientos sin juzgarlos. Y eso se vuelve como parte de tu día. Tú empiezas a observar tu mente, ya sea que estés en el baño, en la oficina, mientras estás en el parque, empiezas a observarlo, se vuelve una costumbre, un hábito. Pero yo en ese momento iba caminando y mis pensamientos no me acuerdo qué me decían, pero yo me acuerdo, sí me acuerdo es que me reí. Es como si fuera un niño tratando de, ay, ponme cuidado, ponme cuidado. Y yo me reí, eso era lo que decía el libro, te vas a reír en algún momento. Y es ahí cuando tú te das cuenta de que el ego ya no tiene tanto poder sobre tu vida, porque la conciencia empieza a iluminar todo. Pero tienes que atravesar ese lado oscuro, tienes que atravesarlo. El lado oscuro de la meditación, que es estar dispuesto a observar tu mente sin correr y sin huir. Porque si tú atraviesas eso es cuando te vas a dar cuenta de la luz. Y eso es una de las mayores bendiciones porque de ahí empieza el camino real hacia tu verdadero ser. Empieza a darte cuenta de que tienes un ego, usas un ego, pero no eres el ego. Entonces, ¿quién eres? Y empieza el proceso hacia tu verdadera naturaleza espiritual. Y cada vez más eso va impregnando tu vida. Y la paz que decía el ego que quería tener, no era que quisiera tenerla, siempre estuvo ahí. Obviamente la meditación sí te va a dar más enfoque, te va a mejorar tu vida en muchos aspectos, pero para mí el objetivo final de la meditación es la realización del ser, unirte con Dios, lo que eres individualmente, porque eres una parte de Dios, pero no lo sabes ahora o no lo recuerdas, o quizás ya estás en el proceso de recordarlo. La meditación te saca de esos pensamientos que te aferran al mundo y... Pero, ¿qué pasó ahí? Pero sí, no eres lo que eres. Es darse cuenta, ¡boom! Yo soy más que mi ego, que mi cuerpo, que mi mente y mis emociones. Y ese para mí es el objetivo real de la meditación. Déjame un comentario si este video te aportó algún tipo de valor, si te ayudó en algo. También déjame cualquier pregunta acerca de todos esos videos. Si quieres saber más sobre meditación, mira esta lista de reproducción y mira este video porque también te puede ayudar. Espero tengas un día excelente y nos veremos en el próximo.